Damos gracias al Señor por ese tiempo de intercesión. ¿Allí me escuchan? Sí, fuerte y claro. Ok. Bueno, bienvenidos a todos los servidores voluntarios de la Fundación La Hermosa Bendición de Dios, a todo este equipo maravilloso. Es un privilegio que usted esté aquí nuevamente con nosotros. Como cada lunes Dios nos lo permite, entonces vamos a presentarle al Señor este tiempo ya como tal de la reunión oficial que inicia a las 8 de la noche y que sea el Señor hablándonos el día de hoy como siempre lo hace. Amado Dios y Padre Celestial, muchas gracias te damos en esta noche por el privilegio tan grande que nos das de estar aquí reunidos, juntos como hermanos, juntos como la Iglesia de Jesús, juntos como esas maravillosas personas que tú decidiste escoger para estar aquí, Señor, a las cuales les has dado dones, talentos, habilidades. Oramos en esta noche para que en este tiempo, Señor, tú nos hables al corazón, tú nos ministres, que tú seas sanándonos a todos y cada uno de los que pertenecemos a esta fundación, la hermosa bendición de Dios. Te rogamos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que prepares cada corazón, Señor, para esta enseñanza, para este tiempo, que por favor, Dios mío, lo que cada uno necesite sea suplido por ti, Señor, porque tú eres un Padre bueno. Gracias, Señor, porque hoy estamos aquí es por ti, Señor, y porque nos estás preparando primero en el ser para luego hacer esa obra preciosa de sembrar amor y misericordia en los más necesitados, Señor. Te amamos, te bendecimos, Padre Celestial, y te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanas, vamos en esta hora a leer el componente temático de nuestra reunión, que consta de 3 puntos. El primer punto es la oración inicial, que gracias a Dios la acabamos de hacer. El segundo punto es, perdón, desarrollo de la etapa 1 del proceso personal de formación integral, ser, evangelismo transformacional, hacer, para servidores voluntarios, conociendo a Dios como Padre, diseño del ser humano, y estamos en la parte de la dimensión del alma, y hoy es la parte 6. Y como punto número 3, oración final. Muchas gracias por estar allí conectaditos y le doy paso a mi hermano Cristian Copete. Dios los bendiga. Amén, mi hermana Lina. Muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos y cada uno de ustedes. Bueno, les doy la bienvenida a ustedes también y a los compañeros que ven la grabación, los que nos acompañan desarrollando este proceso a través de las redes sociales. Un cordial saludo. Que Dios les bendiga en gran manera también a ellos. Y vamos a continuar con nuestra enseñanza temática del día de hoy. No sin antes recordar que habíamos enviado un video sobre la obra de Cristo en la cruz y el significado de la cruz de Cristo, del evangelista Billy Graham. Entonces, a partir de este momento, pues, le doy el uso de la palabra a quien tenga algo que compartirnos acerca de la enseñanza de ese video, que entre otras cosas nos expone el significado verdadero y bíblico de la obra que Cristo consumó en la cruz. Entonces, hay una enseñanza que es antes de conocer la palabra y después de conocer a Cristo y la palabra. Siempre hay una enseñanza antes y después. El que desee compartir, que tenga la valentía y que nos quiera ayudar a nosotros a edificarnos, todo en este momento nos edifica, aprendemos unos de otros. Entonces, ¿quién desea iniciar acerca de el video enviado? Puede decir lo que el Señor le guíe en su corazón. Es libre. Solo quiero que usted exprese lo que recibió a través de ese video de parte de Dios. Entonces, los compañeros me ayudan a mirar a ver quién tiene la mano levantada o quién desea
intervenir, o si no se acuerdan del video, también lo pueden decir. Se me olvidó, no lo vi, o se me olvidó. Listo, no hay problema. Recuerden que Dios ama la sinceridad en lo íntimo, en lo secreto. Entonces, compañeras, compañeros, ¿quién desea iniciar con este privilegio de darnos algo acerca de ese video? ¿Quién dice yo? Porque si no, nos arrancamos. Eso lo recordamos desde el inicio de la semana. A ver, ¿quién dice yo? Buenas noches, habla Camilo Quiroga. Adelante, mi compañero Néstor, excelente. Hágale, bien pueda. Sí, señor, buenas noches para usted, yo lo bendiga y para todos los compañeros. Pues Amén. algo que yo pude ver en el video fue algo que él se da cuenta de la necesidad que hay en el país, porque yo vi en el video de que el país era un país que empezó con la palabra de Dios, pero poco a poco se fue alejando. Y él se dio cuenta que el país fue entrando como en un nivel de que se fue alejando de Dios, se fue como enfriando y él, cuando él conoce el problema, sabe que tiene que hacer algo y él empieza a predicar el evangelio por muchas partes de los Estados Unidos y eso cada vez que él predicaba podía ver cómo Dios lo respaldaba con sanidades, con milagros, con su ministerio y con lo más importante, que era que ellos recibían la palabra y él podía ver los resultados de la predicación del evangelio. Y eso fue lo que lo llevó a tener como una vida con una pasión por predicar a Cristo. Y es algo que Dios nos enseña a nosotros, que debemos tener pasión por lo que hacemos, por predicar de Cristo, que es la única solución para nuestro país, que es lo que Dios nos enseña, que debemos predicar el evangelio a toda criatura. Entonces fue lo que me dejó como la pasión que él tuvo por predicar de Cristo. Excelente, mi hermano. Excelente resumen. Verdaderamente usted disfrutó de ese video. Así es, mi hermano. Lo primero que usted destaca es muy importante, la necesidad que hay. Él Dios le dio la capacidad de ver la necesidad de su país. Claro que sí. Y Dios le guió a lo que tú dices. Precisamente, él sintió compasión y fue movido a misericordia. Claro, porque a veces uno ve la necesidad, pero uno se queda quieto. Uno no, pues qué pesar, pero pues, no hacemos nada. Pero el que siente compasión y siente misericordia, entonces ve la necesidad en la compasión y se mueve a hacer algo. Y Dios lo respaldó. Así es. ¿Quién más quiere participar, compañeros? Habilite el micrófono y arranque. No tenga temor. Aquí estamos entre hermanos. Sí, lo que usted tiene en su corazón es importante. Nos edifica a todos. Ya empezó el hermano Néstor. Mi hermano Cristian, yo puedo participar. Claro. Nombre. Y ahora sí participas. Lina. Ajá. Bueno, ahora sí. Bendiga. Pues quisiera, la verdad, el Señor me estaba como hace rato apretando el corazoncito para que compartiera algo muy corto sobre mi testimonio cuando me choqué con la cruz, porque pues era algo de lo que más hablaba ese ministro de Dios en el video, de cuando el ser humano tiene esa necesidad de saber que es pecador y que solamente a través del sacrificio hermoso de nuestro Señor Jesucristo somos justificados y de ahí para allá empieza pues un proceso. En mi proceso con el Señor, hubo un momento donde yo literal no entendía cómo dejar de pecar. Entonces era tanta mi frustración que yo le dije al Señor, me voy, literal, me voy y no puedo porque yo pues me voy a tirar mejor al mundo porque simplemente no voy a estar siendo una hipócrita y siempre había leído esa palabra de que o frío o caliente, pero sí, y fue muy fuerte porque había tomado esa decisión, pero una amiga me predicó por 2 horas, no pasó nada, yo seguía con mi decisión firme cuando de la nada ella me pone una canción que se llama Preciosa Sangre y habla de la cruz de Cristo y yo caí al piso
tirada y ahí escuché una voz que dijo, te amo aunque pienses dejarme. Y ahí el Señor, o sea, literal pude ver a Jesús amándome, aunque yo no le amaba, aunque yo le rechazaba, aunque era una hipócrita total, pude ver el amor de él y desde ahí entendí que había alguien que me amaba como nadie me va a amar. Entonces fue algo que marcó mi vida y de ahí para allá ha sido un proceso hermoso, poder poco a poco entender ese sacrificio tan grande que no se trata de nosotros, sino que él ya lo hizo todo en la cruz. Amén, amén, compañera Lina. Excelente. Muchas gracias por compartir. En conclusión, el amor de Cristo es incondicional. Verdaderamente, a veces uno le huye, a veces nos comparten, a veces uno se siente en pecado, pero Dios nos ama tal cual como estamos. Y así como estamos, lo que estemos haciendo, Él así nos recibe, porque Él ha venido es a salvarnos, Él ha venido es a transformarnos, Él nos quiere es salvar y Él nos quiere es ayudar, Él no nos ha venido a juzgar, Él ha venido a salvar a los pecadores. Claro que sí, muy interesante ese punto. ¿Quién más quiere, así sea un compañero más que o compañera que quiera compartir su perspectiva de ese video, no tenga temor, aunque usted de pronto no le pasen así cosas extraordinarias, lo que tiene en el corazón es importante, importantísimo, que usted empiece a confesar lo que ha creído con su corazón. Marta Cecilia Martínez, adelante. Adelante, mi compañera Marta. Bendiciones en Cristo Jesús para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señora, le escuchamos. Ok. Bueno, lo que yo les quiero compartir es más como mi testimonio personal, ¿no? De lo que hace 8 días, pues, una de las compañeras nos hablaba de lo del tema de nosotros reflexionar, ¿cierto? Lo que es el tema de la cruz, que va pues más allá de, sí, de una Semana Santa, de las películas que quizás anteriormente uno veía, lo que uno vivía pues cuando estaba sin Cristo, pero yo qué les puedo decir de que en mi vida personal fue cuando yo fui impactada por el tema de la cruz, donde mi vida vino a ser cambiada, a ser transformada. Porque pues sí, quizás uno iba, uno compartía, uno decía, bueno, yo tuve un encuentro con Jesús, hubo cambios en mi vida, pero fue realmente cuando yo entendí lo que había pasado allá en la cruz, lo que verdaderamente marcó mi corazón a manera personal, donde yo entendí que yo no quería ya nada más con el mundo. En el mundo solo hay dolor, solo hay tristeza, no como pasa a veces con algunas personas que de pronto siguen como anhelando cosas del mundo, ¿cierto? Lo que pasó en mi vida fue que impactó el verlo, el sacrificio tan grande que nuestro Señor hizo en la cruz, o sea, como sufrió, pero ya llevarlo como a un nivel como muy, sí, como apreciarlo tanto que uno dice de verdad que valió la pena. De verdad que fue algo muy especial lo que Él hizo en cada una de nuestras vidas, que no fue solamente así, que resucitó al tercer día y ya, y que no, fue lo que Él hizo, lo que marcó, como dice el hermano en alguna de las clases, lo que marcó la historia de la humanidad y de la vida de cada uno de nosotros, porque nos lleva a reflexionar, nos lleva de verdad a tener ese equilibrio como yo, ¿qué quiero del mundo? ¿Qué más? ¿Sí? ¿Qué más puedo yo buscar en el mundo cuando verdaderamente mi vida está escondida en él y está pues prácticamente todo está ahí? Entonces, que yo tuve fue algo que me impactó, que marcó mi vida. Yo lloré mucho, yo pasaba días llorando. Precisamente hay una alabanza que en uno de esos cultos de domingo, yo escuché donde dice que él, que quedó como una flor pisoteada, que dice que en la cruz, no sé si de pronto alguno la recuerde, dice que en la cruz él quedó, mejor dicho, quedó pisoteado, quedó vuelto nada, y entonces yo entendí que él lo hizo eso por mí,
Él lo hizo fue por mí, por nadie más, y que de verdad fue algo que marcó mi corazón. Entonces, pues, quería compartirles esto para que de verdad, de pronto, si no hemos reflexionado acerca de eso, nos tomemos como ese tiempo de decir de verdad fue algo muy especial. Muchas gracias y bendiciones para todos. Amén, hermana Marta. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación y los demás hermanos que participaron. Entonces la hermana nos compartía de su experiencia ya personal, algo ya más vivencial, y el valor al entender la obra de Cristo en la cruz. Ella le empezó a dar valor a todo lo que Cristo hizo de manera personal por cada uno de nosotros. Es importante todos esos detalles porque hablan del testimonio de la cruz. Muchos serán transformados por el conocimiento de su obra, de su cruz. No es la cruz como tal, sino la obra que se hizo a través de ella, la obra que Cristo llevó en su pasión, su muerte y su resurrección. Es el elemento esencial del evangelio, poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. ¿Hay alguien más que quiera participar? Bueno. Sí, mi hermano, yo. Bien, Hola. pueda, mi hermana Paola. Adelante con su participación. Muy buenas noches a todos, Dios los bendiga. El video es muy bonito, muy impactante, lo confronta a uno porque realmente uno era muy ignorante con lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho en esa cruz. Y pues uno, cuando uno no tenía el conocimiento de andar en Cristo, pues uno veía el Cristo ahí colgado y uno no tenía el entendimiento de qué fue lo que Él hizo, que todo lo que pagó por todos nosotros, que Él vino a rescatar a todos los pecadores. Y Dios no desprecia a nadie por pecador. Y mucha gente es lo que se pierde de ese amor, porque dice, no, yo tan pecador que soy, ¿cómo un Dios me va a rescatar? Y en eso es que pecamos nosotros porque no tenemos el entendimiento que Él está ahí con su amor inagotable, recogiéndonos con todos nuestros pecados, con todos nuestros errores, queriendo por medio de esa cruz librarnos de nuestros pecados, de nuestras enfermedades, de nuestros dolores. Y esa es la gratitud que tenemos, que por esa sangre preciosa nosotros hemos sido justificados. Él pagó ese precio. Hemos sido comprados por su sangre preciosa. Y es muy bonito el video porque nos confronta y nos recuerda pues ese gran amor que Él entregó allá, que fue humilde, manso, no vituperió, él ya sabía que iba a hacer por todos nosotros, por el mundo entero. Amén. Listo, muchas gracias, mi hermana Paola. Y es verdad, Cristo vino con un propósito al mundo y es salvar el mundo. Es el misionero que vino del cielo y vino a rescatar a la humanidad que se había perdido, separado de Dios desde el Edén de Adán y Eva. Entonces, es importante también eso lo que menciona la compañera. En principio teníamos ignorancia, no nos faltaba conocimiento para verlo más allá que una película, para verlo más allá que una religión, ya algo transformacional en mi vida. Entonces también es importante la gratitud, ser agradecidos con el Señor por la salvación también es importante. El que crea será salvo, mas el que no crea, este será condenado. Pero la fe es lo que nos salvará o nos condenará. La fe en la obra que Cristo consumó en la cruz. Eso es lo más importante para que uno inicie su proceso de comunión con Dios, en conocerlo como Padre aquí en la tierra. Listo, compañeros, gracias por su participación. Creo que los hermanos, no sé si hay alguien más, los compañeros que desee decir algo, lo puede hacer. Y entonces, mientras tanto, yo voy aquí adelantando. Sí, adelante, adelante. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿quién nos habla? Hola, buenas noches, Dios les bendiga, soy Lina Campo. Adelante, mi hermana Lina Campo. Bien pueda. Respecto de la, momento, por favor, respecto de pues del video, pues la verdad, lo primero que yo pensé fue en ese gran amor, pues,
acerca de lo que estamos trabajando precisamente con la presentación de Juan 3:16, pues de que mire ahí en la cruz cómo se expresa pues el Padre y permite ver ese amor que tiene con la humanidad pues a través de la crucifixión de Cristo. Entonces mira cómo todo es como una cadena en donde primero pues viene ese amor grande del Padre hacia la humanidad, permitiendo pues a través de Jesús que nuestros pecados sean perdonados. Y pues ese video, la verdad, para mí también fue muy impactante porque pues uno se pone a reflexionar en los dolores del Señor, ese dolor pues por todo lo que fue flagelado, por los clavos, el tener que cargar con los pecados de toda una humanidad. Sí, de hecho, a veces nos sentimos cargados por las aflicciones de nosotros solamente. ¿Qué será, pues, qué habrá sido, pues, del Señor allí con la carga de los pecados de tantas personas? También, pues, el dolor, pues, de que cuando se llegó a la crucifixión, todos los discípulos se dispersaron, o sea que hubo un abandono también, un rechazo. No, pues la verdad es un video de mucha reflexión y en donde nosotros podemos entender que el paso más importante de fe es apersonarnos de lo que sucedió en la cruz. De ahí, pues, de ahí para allá ya sigue lo demás. Ya lo primero, el video pues nos insta a que pensemos en la importancia de la cruz. Y bueno, muchas gracias. Amén, compañera. Gloria a Dios. Muchas gracias a ustedes. Gracias por participar. Entonces, en conclusión, podemos decir que en la cruz de Cristo se manifestó el amor del Padre que está en el cielo. Ese Padre proveedor que nos vio perdidos y envió un camino de salvación. Nos vio perdidos, sin solución, condenados, y Él se movió a salvar a sus hijos, a salvar a su creación, a salvarnos de la maldad en que nos habíamos consumido. Entonces, Él provee un plan para que el hombre se salve, para que el hombre sea justificado por sus pecados, y lo hace enviando a Cristo para pagar el precio por todo el pecado y sus consecuencias con su sangre derramada en el Calvario. Y asimismo, como provisión, también nos estaba protegiendo de la perdición eterna, de la separación eterna con el Padre. Claro, porque si la persona muere sin Cristo, va a una separación eterna, así como vivió separado aquí en la tierra de la comunión con Dios por el pecado. Entonces, es importante que entendamos de que Dios también allí estaba siendo un Padre protector, donde nos guarda de la perdición del alma cuando envía a Cristo y nos empieza a santificar, a transformar, a darnos conocimiento acerca de Él y de su Hijo Jesucristo. Y también nos está formando, está ejerciendo autoridad paternal. Esa autoridad paternal que Dios ejerce es una autoridad amorosa, tierna, noble, y eso lo lleva a uno a entregar la voluntad a Él. Uno lo empieza a ver y a conocer en su experiencia personal como precisamente un padre que quiere lo mejor para uno, que quiere lo mejor para uno y que vale la pena obedecer y entregarle toda la rienda de nuestra vida a ese Padre que todo lo creó, que es todopoderoso, pero que de manera personal es el Padre de todo aquel que crea en su Hijo amado. Listo, compañeros, esa es como una conclusión acerca del video, y entonces estamos estudiando la constitución del ser. Vimos la dimensión del ser, el espíritu, vimos sus funciones, necesidades y dificultades, y ahora estamos desarrollando el alma. El alma es la dimensión del alma que tiene como función la voluntad, las emociones y también la mente. Esas son las funciones, y hoy pues vamos a concluir el tema de la introducción a las necesidades del alma. Hoy empezamos esas necesidades realmente. Recuerde este principio de examen. Las emociones expresan lo que siento.
Las emociones expresan lo que yo estoy sintiendo. Nuestra mente expresa lo que pensamos. En ella se alberga el entendimiento. Y en nuestra voluntad, lo que queremos hacer, lo que determinamos, lo que necesitamos decidir. Toma de decisiones y determinaciones. Son todos los componentes que Dios al momento de crearnos nos impartió de sus atributos, de poder sentir a través de las emociones, de poder pensar a través de la mente y de poder decidir a través de la voluntad. Son los atributos de Dios que Él en su infinito amor nos creó a su imagen y semejanza con esos atributos. Entonces esa es la dimensión del ser, el alma, donde la Biblia también le llama el corazón, núcleo fundamental del ser interior, núcleo fundamental de lo que es la persona en lo interior. Entonces, recuerde que el espíritu fue dado, el alma fue creada y el cuerpo fue formado. El espíritu fue dado por Dios, el alma fue creada por Dios y el cuerpo fue formado por Dios de la tierra y del polvo de la tierra. Y asimismo somos un espíritu, está nuestra identidad en el espíritu, en la vida en el espíritu. Somos un espíritu cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo de Nazaret y Dios nos permite nacer de nuevo. Usted de manera natural empieza a conocer a Dios como Padre y eso le llama la atención sin que nadie lo obligue, sin que nadie lo persiga, sin que nadie esté detrás de usted. Dios se lo pone en el corazón. Ya hay un llamamiento, una atracción, ahí hay una relación que te está llamando a la bendición, que es el camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Entonces el espíritu, somos un espíritu que tiene un alma que vive dentro de un cuerpo. Son principios básicos de lo que hemos estudiado y hoy vamos a entrar a las necesidades del alma. Primera necesidad del alma, ¿qué necesita mi alma? ¿Qué necesitan mis emociones? ¿Qué necesita mi capacidad de decisión? ¿Qué necesita mi mente? Entonces, lo primero que necesita es rendir la voluntad a la voluntad del Dios Padre que está en los cielos. Dios como Padre, en su diseño, quiere lo mejor para nosotros. Es decir, Él, según la palabra de Dios, el diseño que Él tiene para cada ser humano es el más grande y el mayor estilo de vida que una persona se podría imaginar. Son cosas, dice la palabra, que no han subido ni siquiera a corazón de hombres, lo que Él tiene para aquellos que le aman y le obedecen. Entonces, mire que es el alto nivel, pero que pocos deciden, pocos deciden entregarle la voluntad y todos deciden hacer lo que mejor les parece. Con argumentos como, por ejemplo, yo voy a vivir, esta vida es una sola, yo voy a vivir aquí, voy a disfrutar este pedacito, voy a tomar, que voy a hacer estas cositas y qué tal. Y ese es el argumento del hombre, adjudicando de que va a disfrutar esta corta vida según él y que no hay nada de malo. Pero ese es un error porque cuando yo decido hacer lo que mejor me parece, vivir en mis fuerzas separado de Dios, si vivo de esa forma y cuando parta de este mundo sigo separado de Dios, parto a una eternidad separado de Dios, totalmente separado. Y mi alma va a pasar a un momento de tormento y de condenación eterna. Eso es grave. Por eso Cristo bajó a salvar a los pecadores. Descendió del cielo para entregar su vida por nosotros porque nos habíamos perdido por el pecado. Entonces está la necesidad de nosotros rendir la voluntad. Y el primer texto está en Efesios 4:22. Entonces, rendir la voluntad, ¿qué implica? Implica renuncia. La palabra renuncia es precisamente un término que es decir, yo voy a morir a lo que deseo. Esa es renuncia. Voy a morir a mi propio deseo personal, a mi propia pasión para hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ojo que eso podría decir, uy, pero eso es muy difícil. Pero ojo que eso es lo que siempre le rezábamos en el Padre Nuestro, en nuestra religión tradicional. Siempre le rezábamos a Dios, Padre Nuestro, que se haga tu voluntad en la tierra, en el cielo como en la tierra. Siempre le decíamos eso. Pero la gran pregunta, ¿uno hacía su voluntad? No, una pregunta más propicia y es, ¿conocíamos su voluntad para poderla hacer? ¿O uno rezaba y hacía lo que mejor le parecía? ¿Cierto? Que uno
rezaba y hacía lo mejor que uno parecía. Por eso era uno un practicante de la religión. Solo buscaba a Dios sinceramente en las emergencias, en los momentos donde no había nada que hacer, uno ahí sí corría a buscar a Dios. Y tan lindo él que él nos recibía en su presencia amorosa. Entonces Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, nos está hablando de que hay una forma de vida antes de conocer a Cristo. Antes de nosotros llegar a Cristo, todo lo que hacíamos, el que bebía, bebía, el que rumbeaba, rumbeaba, el que tenía diferentes adicciones las tenía. Y bueno, cualquier problema que usted me ponga de estilo de vida sin Dios, esa es la vieja vida. Esa es la vida pasada, ¿sí? Que uno vivía independiente de Dios. Lo buscamos cuando hay un problema o cuando hay una emergencia o cuando hay un velorio o un entierro. Ahí uno iba a misa y listo. De esa forma uno buscaba a Dios. Quizá habían otros que sí eran más devotos y tenían su rosario y tenían su santo o una de las vírgenes, cualquier cosa que usted me quiera poner de la parte de las religiones tradicionales, pero verdaderamente habíamos nacido de nuevo, verdaderamente el único camino al Padre es Jesucristo, sabíamos eso y que había que empezar a obedecer a Jesucristo como Señor y Salvador. Bueno, ahí les cuento, a Jesucristo hay que recibirlo en nuestro corazón, confesarlo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. ¿Por qué como nuestro Salvador? Porque a eso Él vino, a la cruz del Calvario, a justificarnos, a declararnos inocentes, pagando Él, y yo soy libre. Paga el inocente como sacrificio, y el que tenían que condenar, que era yo y cualquier persona del mundo, entonces lo absuelven de todo delito y de todo pecado por poner su fe en la obra que Cristo consumó en la cruz. Entonces, Él vino a salvar mi alma de la condenación eterna. Entonces, por eso lo debo recibir como mi suficiente Salvador, el único sacrificio que Dios acepta para que quedemos a cuentas con Él, quedemos en paz para con Dios por medio de Jesucristo. Listo, por eso es que hay que recibirlo como Salvador, entenderlo y vivirlo. Y ahora lo recibimos también como Señor. Cuando le decimos Señor es porque le vamos a obedecer, ¿sí? Es por eso, porque ahora nos vamos a sujetar a la voluntad del Padre que está en los cielos. Listo. Entonces, Efesios 4:22 me dice que hay una pasada manera de vivir, un antes de Cristo, y nos está diciendo, vea, aquí hay un mandamiento, despojaos, dice la palabra allí, despojaos del viejo hombre, es decir, de esa persona que era ignorante de Cristo, que no conocía la trascendencia de la salvación o la condenación, pero que ahora ha empezado a ver, porque el mundo está en tinieblas, el mundo no sabe ni con qué se tropieza, pero dice la palabra que cuando Cristo llega a nuestra vida, viene la luz del mundo a nuestra vida a iluminar nuestros caminos en el camino de la voluntad de Dios que está en la palabra. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados. Despojado quiere decir, del griego 659, poner lejos, separar, alejar, dejar, desechar, despojarse. Eso es despojados del hombre viejo, es decir, de ese hombre que éramos antes, de esas personas que éramos antes de conocer a Dios. Habíamos mentirosos, habíamos codiciosos, habíamos lujuriosos, habíamos adictos, habíamos iracundos, habíamos amargados, habíamos gente que se enoja, que quita el habla, que practicaba algunos el ocultismo, otros la hechicería, otros practicaban el adulterio, otros practicaban la fornicación. Ese es el viejo hombre, el que practicaba las obras de la carne, los celos, las contiendas, las disensiones, el escarnecer a otros, el decirle que no estoy, pero usted está ahí, decirle que no estoy. Son mentiras, mentira es mentira, y el diablo es el padre de toda mentira. Entonces, despojados de toda esa vana manera de vivir, todo eso, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario para que nosotros en la muerte de su cruz tengamos una nueva vida, una forma de vida distinta, sometida a la justicia de Dios y a la santidad de la verdad.
es decir, a una vida sincera delante de Dios, no una vida religiosa que uno quería aparentar una cosa por fuera, pero en lo íntimo era otra. Entonces, acá vamos a ser sinceros. Dios ama la sinceridad en lo íntimo. Dios conoce los corazones. Por eso el que es sincero, Dios a ese le ayuda, lo transforma, lo adopta como hijo, lo protege, y él no hace acepción de personas. Solo que Dios sustenta toda la creación, justos, injustos, toda su creación. Pero él, a los que le obedecieron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad, le dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios, dice Juan 1:12. Entonces son cosas que uno tiene que empezar a confrontarse. ¿Quién era antes? Y yo tengo que tomar una decisión firme y radical, que ahora estoy conociendo de Dios, vamos a vivir por su palabra, conforme los principios de la vida y la piedad, es decir, integralmente. Integral. Él no nos está diciendo, vea, es que usted si peca se muere, si usted peca lo cojo a vara, no. Dios nos está diciendo, vea, séame sincero. No hay nada mejor para un padre que usted vaya y le confiese con sinceridad, eso es confianza, y le confiese con sinceridad, padre, yo hice esto, padre, quebré un vidrio, pero el papá va y lo paga, no tiene problema, aunque él arregle con nosotros en una pela en la casa con vara, pero él va y paga el vidrio, él va y paga el daño. Eso es lo que hizo Dios en la cruz. Fue y pagó los pecados, pero trata con nosotros para transformarnos, para que ya no sigamos igual en ese pecado, sino que nos va a ir ayudando poco a poco. Eso es lo que se llama perfeccionamiento. Vamos mejorando conforme su palabra y todo lo que el Espíritu Santo nos guíe. Entonces, despojados de ese viejo hombre que está viciado conforme los deseos engañosos, dice allí. Entonces, ojo que el hombre viejo, él es resabiado. Claro, el hombre viejo, un ejemplo, en el caso de mi hombre viejo, me gustaba el traguito. Y uno cuando estaba vomitando de la borrachera, uno decía, vea, yo no vuelvo a tomar nunca más. Pero si llegaba el próximo fin de semana que ya se me pasaba, entonces yo volvía otra vez a la andanza. Entonces había una adicción, había un vicio que lo subyugaba a uno en su voluntad. Claro, cuando me tiene sufriendo, claro, uno dice no más, pero en un tiempo vuelve y cae. Listo. Entonces Dios me está diciendo que ese viejo hombre hay que despojarse, hay que darle muerte y hay que entregarle nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo para que venga el Espíritu Santo y me ayude, porque en mi fuerza no soy capaz, en mis fuerzas todo. Voy a perder la prueba en mi fuerza humana. Pero cuando usted pone su mirada y su fe en Cristo Jesús por el conocimiento, viene y Dios le da un regalo. El primer regalo es Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados. El segundo regalo es para los que han creído en Cristo Jesús, para que puedan caminar en esta tierra en la voluntad de Dios con un ayudador que se llama el Espíritu Santo. Él viene y nos empieza a poseer. Cuando usted recibe a Cristo, lo confiesa y usted dice, yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Cuando usted hace la oración de fe, que después le voy a explicar cómo se hace, cuando usted hace esa oración, el Espíritu Santo viene a tu vida y hace de tu cuerpo la morada y el templo del Espíritu Santo. Viene a vivir contigo en tu interior, el Espíritu Santo, y te ayuda a vivir la vida de Dios. Es decir, ya tienes una dulce compañía que no te va a desamparar ni de noche ni de día. Siempre va a estar contigo porque lo llevas dentro de ti. Es el Espíritu de Dios, del amor de Dios, que te posee, que te toma y te guía. No viola tu voluntad, porque usted le tiene que entregar la voluntad voluntariamente, valga la redundancia. A Dios se le entrega la voluntad de manera voluntaria, libre y espontánea, porque Él es un caballero, porque dice Apocalipsis 3:22, he aquí yo toco a la puerta y llamo. Dios, a pesar que es el dueño de todo, no le viola la conciencia a nadie, ni la voluntad, es el que desea hacerlo para empezar a tener una comunión con Él. Entonces Él toca la puerta y llama. Si alguien oye su voz y abre la puerta de su corazón, dice la palabra en Apocalipsis, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es decir, empieza una comunión, empieza una común unión entre la persona que lo recibió voluntariamente y el Padre que está en el cielo por medio de Jesucristo en su Espíritu Santo. Entonces viene la Trinidad a vivir en ti, a rodearte y a llenarte
de un camino, que es el camino de Cristo Jesús dentro del propósito de Dios. Entonces, el viejo hombre hay que despojarnos, como quitarnos un ropaje de toda esa vieja, de todos esos resabios, dejarlos y nos vamos a poner el vestido nuevo, que es el conocimiento de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a vivir teniendo como ejemplo el referente que es Jesucristo nuestro Señor. Él es el ejemplo que a Dios le agradó y por eso dijo, este es mi hijo en quien tengo complacencia, porque su obediencia era perfecta. Entonces nosotros, como estamos en su cuerpo, somos parte de su cuerpo. Entonces ahora que tenemos fe, somos también gente que complace a Dios con su testimonio primero y con sus palabras después, con su ser primero y con su hacer después. Son cosas importantes allí. Entonces dice, despojado el viejo hombre que está viciado, que está adicto a los deseos engañosos de la carne, ¿no? Que está precisamente secándose, arruinándose, con influencias corrompidas, con destruir su propio cuerpo, ¿sí? Navega en los vicios y no puede comer grasa y come grasa, ¿sí ve? Se autodestruye. La botella de aguardiente tiene una etiqueta y un comercial que dice, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, pero como él está viciado, él cae y no le importa esas advertencias. Échele y échele y échele. Claro, hay un vicio que lo está engañando, que como tiene sus deseos y pasiones alborotadas, desestabilizadas, él trata de saciar eso y resulta que eso es insaciable. Esos deseos de la carne son insaciables. Usted quiere y quiere y quiere hasta que se destruye. Más adelante, pues le da la enfermedad o viene una consecuencia y parte. Claro, si es mucha grasa, pues ustedes saben cómo termina. Si es mucho alcohol, ustedes saben cómo termina. Si es la promiscuidad, ustedes saben cómo termina. Le vienen problemas, le vienen juicios, le vienen enfermedades, le vienen todo tipo de problemas, se le destruye la familia, etc. Entonces, los deseos de la carne son engañosos. Ellos nos ofrecen adrenalina y deseos momentáneos, pero son pasajeros que me llevan a la destrucción. Y eso es muy importante entenderlo. Entonces, hay que despojarse de esos deseos engañosos. ¿Y cómo se hace? Dios nos lo enseña a través de la palabra. Nos va a decir ahora sí cómo se hace. El verso 24 dice, y vestido, ahora nos va a decir cómo es que es. Entonces me quito el hombre viejo, el resabiado, y bueno, todo ese hombre que era ignorante, y ahora me pongo el vestido nuevo del hombre nuevo, creado, dice allí, creado según Dios, es decir, el que ha nacido de nuevo. Recuerda que una de las necesidades del espíritu, nacer de nuevo, el que ha nacido a la vida espiritual, el que empieza a buscar de Cristo Jesús y aprender de la palabra, Dios a esa persona por esa fe le permite un milagro que se llama el nuevo nacimiento del agua y del espíritu. Entonces empieza a buscar a Dios de manera natural. Nadie le tiene que decir, vea, usted tiene que orar. Nadie le tiene que decir, vea, usted tiene que leer la palabra de Dios, tiene que estudiarla. La persona lo empieza a hacer de manera natural y empieza a buscar ayuda. ¿Dónde enseñan la palabra? ¿Dónde están predicando la palabra? ¿Dónde hay un evento? Dios lo lleva allá, solito, porque él puso su fe y le entregó su vida al Señor. Listo. Entonces va a ser atraído a ese camino de bendición, porque eso es de mucha bendición. Creado según Dios en la justicia, ojo que es creado según Dios. Mire que ahí ya no está hablando de una creación como la creación natural del hombre y la mujer que engendran un hijo, esa es la creación natural, pero aquí no está hablando de una creación, de un engendramiento, si lo podemos decir así, que no es por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino de parte de Dios. Entonces es una nueva creación, una nueva criatura que espiritualmente empieza a caminar en esta tierra conectado con Dios. En la justicia quiere decir equidad de carácter, integridad o acto, justificación cristiana. Empieza a buscar el conocimiento de la obra de Cristo en la cruz. Esa es la justicia de Dios. Empieza a conocer que alguien inocente pagó por él y este que era pecador fue absuelto por la vida de Cristo. Y dice, y santidad de la verdad. Santidad aquí significa el 37:42, piedad. La vida de la piedad es la práctica de los elementos esenciales del evangelio, como por ejemplo el perdón.
La persona antes, en el viejo hombre, no podía perdonar. Decía que había perdonado, pero después se da cuenta que verdaderamente no lo había perdonado. Entonces, acá en el nuevo hombre, como tiene la ayuda del Espíritu Santo, está lleno del amor de Dios, va a poder perdonar de manera sincera. Hay que hacer un proceso, sí, pero te doy la buena noticia, que acá lo vas a lograr, porque Dios todo lo puede y te va a llenar de amor para que usted llegue a perdonar aún 70 veces 7. Entonces, acá usted se vuelve un practicante de la vida y de la piedad, y esa vida y esa piedad son la práctica de los elementos esenciales del evangelio y el cumplimiento de los mandamientos de justicia, como el perdón, como la paz, como la buena armonía entre los hermanos y etc. Listo, ya no reacciona como reaccionaba antes, ya no es ese contencioso que le hacían algo y pagaba mal por mal. No, ahora aunque le hagan mal, paga bien, porque él sabe que si uno hace el bien, Dios lo respalda y Dios le permite ser testimonio en esta tierra y no va a dejar que abusen de él, porque tiene un padre protector que si tocan a ese creyente, tocan la niña de sus ojos, decía en el Antiguo Testamento. Entonces, ojo con eso. Sigue diciendo, en justicia y santidad de la verdad. Listo, santidad de la verdad. Entonces, aquí tenemos la primera necesidad, que es rendir la voluntad. Se lo voy a llevar a la práctica. Bueno, se lo voy a llevar entonces aquí, al libre albedrío, porque es que hay gente que se excusa, dice, no, es que yo tengo libertad. No, es que yo voy a hacer lo que a mí me parece porque Dios nos dio libertad de decisión, y tiene razón, nos dio libertad de decisión, pero no por el hecho de yo escoger hacer lo que a mí mejor me parece, quiere decir que ese sea el camino y que me voy a salvar, no. El único camino que Dios estableció es la voluntad de Él para que el hombre sea feliz en esta tierra, viva al más alto nivel de vida. Pero el que no entiende eso, él dice, no, yo elijo vivir como mejor me parece. Entonces le voy a mostrar en la práctica de la palabra el dato del libre albedrío, qué es lo que significa en realidad. Entonces dice, ojo con esto, ahí está en pantalla Deuteronomio 11, 26 al 28, y entonces ahí Moisés está confrontando a los israelitas, porque unos querían vivir en Egipto, querían creer en las estatuas, querían creer en los dioses de este mundo, en las estrellas, en el sol, querían adorar cosas, y unos querían adorar el único Dios verdadero, el Dios todopoderoso, Jehová, el Padre que está en el cielo. Entonces dice aquí, he aquí pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Qué les puso de frente? Dos caminos, la bendición y la maldición. Ojo que nos va a explicar la misma palabra el ejemplo. La bendición, si oyeres atentamente los mandamientos de Jehová tu Dios, el creador y el diseñador. Entonces la bendición está ligada a la obediencia. ¿A qué está ligada la bendición? A la obediencia a Dios. Eso es radical. Ahí no nos dejó negociación. Sigue diciendo que yo os prescribo hoy. Es decir, es eso y ya. Uno no puede decir, no, pero es que yo tengo derecho. No, pero es que ¿cómo así? No, es eso porque el diseñador del mundo sabe que es lo mejor para nosotros. Y dice, y la maldición, está el otro camino, ¿no? ¿Y la maldición qué es? Si no obedecieres los mandamientos de Jehová, tu Dios. Entonces, como uno hace lo que mejor le parece y se aparta de los mandamientos de Dios, mejor dicho, uno ni sabe cuáles son los mandamientos de Dios. Si sabe, sabe por ahí alguno, pero uno ni sabe qué será esos mandamientos, qué será mandamientos, no sé. Entonces nos dice que la maldición está ligada a la desobediencia. Y eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. Desobedecen a Dios y cayeron en maldición, ellos y toda la creación, toda la tierra. Claro, porque el hombre fue el que fue creado. Recuerde que Dios creó uno solo, a Adán. Y de Adán sacó de su costilla a la mujer. Entonces, mire el ejemplo de por qué hay maldiciones generacionales y por qué Adán y cualquier hombre es padre de familia, porque es el diseño de Dios desde el inicio. Entonces él hacia el hombre, uno solo creó, hacia el hombre, y de la costilla de Adán sacó la mujer. Como por decirte, Adán es el árbol de la casa y de ese árbol sacó todos los muebles de la casa. Si este desobedeció, que es el proyecto original,
Entonces, toda esa línea de descendencia tiene pecado generacional, generacional. Aunque ellos no hayan hecho nada, salieron de la genética del que pecó, Adán. Por eso los que están en Adán, todos han pecado y por tanto destituidos de la gloria de Dios. Pero el que nace de nuevo y viene a Cristo, entonces ese es el segundo Adán. Y Adán es el segundo Adán. Y siempre recuerde, Adán es tipología de la cabeza, tipología de Cristo. Y la mujer es tipología de la iglesia. Asimismo, Cristo, cuando fue atravesado en un costado por la lanza del soldado en la hora de la cruz, de ahí sale la iglesia, del agua y del espíritu, sale la iglesia, su amada esposa ahora, que es la iglesia. Entonces el segundo Adán es Cristo y su amada esposa es la iglesia que cree en él. Entonces son uno solo. Entonces Cristo y la iglesia son uno solo. Cristo es la cabeza y su iglesia es el cuerpo. Adán es la cabeza del hogar y su esposa es el cuerpo. ¿Lo entendió? Porque de Adán fue tomado Eva, fue sacada Eva, fue extraído de una costilla. Dios creó a la mujer. Y asimismo, Cristo vino al mundo por obra y gracia del Espíritu Santo, no nació de hombre, por eso no tuvo pecado. Entonces, obra del Espíritu Santo y de su costado sacó la iglesia a Dios. Y claro, son una sola carne. Cristo es la cabeza y su esposa es su cuerpo, la cual debe estar sujeto a ese varón. Entonces, le quería explicar eso porque son cosas elementales que se deben dar en la familia, que el hombre es el padre de familia y es padre aún de la mujer y de los hijos. Pero no es para yo decir, no, es que usted es machista o el Señor en la palabra machista, no. Él diseñó eso así porque no es para que el hombre se enseñoree de la mujer, no es eso. Es para que el hombre le provea, para que el hombre la proteja y para que el hombre ejerza autoridad paternal sobre aquella mujer, no solo como marido, sino también suplir sus necesidades primarias de provisión, de protección y de autoridad. Son necesidades primarias que un padre debe de satisfacer aún cuando es esposo. El esposo es padre de familia porque así Dios lo estableció. Entonces quería explicarle eso, no sé si hay alguna inquietud o hay alguna duda. Ya lo que se aparte del diseño original, eso es lo que Dios diseñó desde el Génesis, pero cuando uno se aparta del diseño original, claro, hay mujeres que son echadas para adelante y ejercieron paternidad sobre hijos que cuidaron, sacaron adelante, claro, claro, pero hay un vacío en aquellos hijos. Claro, salieron adelante, muchos son profesionales, son excelentes hijos, pero hay vacíos porque no es el diseño original del Señor. Entonces, hay que identificar esos vacíos que causa el hecho de no tener un padre, ya que en el Génesis Dios diseñó que el padre sea la figura más importante y más influyente en la genética de la descendencia. ¿Listo? Por eso es que le estaba compartiendo esto, porque el padre tiene un 90% de influencia sobre la descendencia genéticamente. Entonces, cualquiera de los hijos va a sacar muchas cosas del padre y aún su carácter, su firmeza, cosas que tiene el varón, las va a sacar de su padre. Entonces, es necesario que identifiquemos cómo nos afectó el hecho de que o tuviéramos un padre, pero que no proveía, ni protegía, ni ejercía formación, o que no tuvimos el padre. ¿Cómo nos afectó eso en nuestro carácter? Puede haber sentido rechazo la persona, puede ser muy nerviosa, dificultad para hablar en público, puede manifestarse en que en su carácter no es firme en los proyectos y muchas cosas podemos identificar cuando de pronto faltó esa figura del padre de familia. Entonces, se lo dejo allí como para anotación. Y con esto terminamos. Entonces, aquí está la decisión. Si ustedes van a estar en la bendición si obedecen, pero van a estar en la maldición si desobedecen. Si ustedes deciden tomar a Dios como su Señor, como su Padre, y se apartan del mal camino, alcanzarán ese camino de bendición. Y aquí hay otro texto que lo refuerza. Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte,
la bendición y la maldición. Ojo con esto, la vida está ligada a la obediencia, a la bendición, y la muerte, la separación de Dios, que están separados, está ligada a la maldición y a la desobediencia. Escoge, vea el libre albedrío ahí, esa palabra escoge es albedrío, libertad. ¿Qué significa escoge? Elección, gusto, consentimiento, decisión, deseo. Me gusta esa palabra, deseo, anhelo, ánimo, disposición, intención, albedrío. Ahí está el concepto de esa palabra, escoge tú. Escoge pues. Entonces Dios, en su infinito amor, nos hace una recomendación ahí en ese pasaje. Entonces Dios le dice a la humanidad, porque Él quiere lo mejor para nosotros, le dice, vea, mijo, escoja la vida, que eso es lo que a usted le conviene, porque lo que usted decida como padre de familia, eso afecta a su descendencia, lo que le está diciendo. Entonces, mire, escoge pues tú la vida, le recomienda a Dios, para que vivas tú y tu descendencia. Ojo que nuestras decisiones con el alma tienen trascendencia en la descendencia, valga la redundancia. Entonces, las decisiones es mejor tomarlas en el espíritu. Listo. Hasta ahí les quiero dejar, compañeros, por hoy este tema de rendir la voluntad. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, si hay alguien que me quiere decir algo, puede hacerlo en este momento que tenemos unos minuticos. Mi compañera María del Pilar o mi compañera Nina Campo pueden intervenir si a bien tienen compartirnos algo para terminar en oración. Hola, Adelante. otra vez. Buenas noches, Dios los bendiga. Amén, mi hermano. Sí, hermanos, acerca pues de la voluntad, la verdad, pues les voy a comentar acerca de mi proceso personal. Con eso de rendir la voluntad, de cargar la cruz, de cargarla yo, pues fue un proceso ahí bastante tremendo porque es esa parte donde uno llega y se siente confrontado y quiere entender por qué, o sea, por qué tengo que hacerlo. Porque, y pues uno llega y hace el reclamo al padre, ¿no? Porque a mí, porque yo, y porque no otro familiar, y porque si yo ahí no tuve nada que ver, yo no tomé esa decisión. Entonces, pues la verdad, yo lidié bastante tiempo con el tema de la voluntad, de rendir la voluntad. Tuve un proceso ahí con el Señor bastante fuerte. Y bueno, para la gloria de Dios, finalmente entendí. Fue difícil entender, pues precisamente por esos reclamos, más que todo como en la parte familiar, porque fue ahí en la parte familiar de que yo no tenía nada que ver. Entonces, ¿por qué yo y por qué no X, por qué no Z? Y bueno, entonces, pues la importancia de rendir la voluntad, de cargar la propia cruz, es obedecer al Señor, es ese paso a la obediencia, de que el Señor está observándome y está viendo que pese a que todo lo que me pasó, a que así yo esté reclamando y no tenga nada que ver, pues a mí me eligió y yo tengo que responder a ese gran amor de Él y responderle con obediencia, por más difícil que me parezca. Y es algo de que es algo persistente, ¿no? Uno puede observar que es persistente porque muchas personas vienen con ese reclamo, porque a mí yo no tengo nada que ver, pero es que es injusticia, sin entender que la justicia viene de parte de Dios, pero es ahí es donde uno tiene que tener ese encuentro personal con el Señor para poder comprender que así como Él allá en la cruz cargó la cruz, valga la redundancia, ahora pues yo quedé en deuda porque a través de esa cruz fui salvo, entonces ahora yo voy a cargar mi cruz para que también cargando esa cruz, pues llegue a la vida de quizás de ese familiar, quizás de esa persona que no conoce del Señor y yo con mi testimonio pueda ser reflejado cómo obedezco al Señor y cómo entiendo que es la voluntad de Él y no es mi voluntad. Muchas gracias. Amén, mi hermana. Muchas gracias por su aporte. Y es cierto, lo que les acabé de compartir no es para que odiemos al padre de familia, en ninguna manera no. Al padre terrenal lo bendecimos y todo. Lo que tenemos que hacer es reconocer que de esas cosas que no le agradan a Dios, pues uno las tiene, aún inconscientemente las hace, porque uno las heredó.
y uno tiene que confesar eso para que en la obra de Cristo en la cruz, como Él llevó las maldiciones y todo tipo de pecado, confesemos ese pecado que identificamos y lo remitimos a la cruz. Por eso hay que perdonar a nuestros padres terrenales, porque así como Cristo nos perdonó en la cruz, así también nosotros debemos de perdonar a todos nuestros antepasados, a los presentes y a los que nos han ofendido. Entonces es hacer un proceso de amor, recibo amor, yo doy amor, perdón, y vamos a reconciliarnos con el Señor. Claro que sí. ¿Quién más? Compañera María del Pilar, si quieres decir algo, bien pueda para quedar despedidos. Si vas a decir algo. Amén, hermano Cristian. Sí, fue solo que yo anteriormente también decía lo que mencionabas. Yo decía, pero si la vida es una sola, o sea, a mí me gustaba mucho bailar. Yo decía, pero si eso no está mal, ¿yo por qué no puedo bailar? Yo quiero bailar. Pero ya cuando ya me confronto ya con Cristo, ya lo conozco, ya entiendo que cuando yo rindo mi voluntad, ya como decías, espontáneamente ya me nace orar, espontáneamente me nace ir a la congregación, me nace buscarlo, leer la palabra. Entonces, qué importante es rendir la voluntad, los pensamientos, las emociones, los sentimientos, lo que yo quiero, entregárselo todo a Cristo para conocerlo mucho más a Él, para agradarlo y para vivir esa vida que Él tiene para cada uno de nosotros. Ese es mi aporte, hermano Cristian. Amén, mi hermana, muchas gracias. La verdad es que es así. Cuando uno tiene un encuentro personal con Dios, nadie le tiene que prohibir nada. Nadie le tiene que decir, vea, deje de ir a la discoteca o deje de tomar. Nadie se lo tiene que decir. Uno solito lo deja, porque Dios interviene en la vida de uno y le quita todo vicio que lo estaba destruyendo. Y esa es parte de mi testimonio. Compañera Paola Victoria, nos despide en oración. Muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios lo permite. Sigamos aprendiendo y creciendo en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hay cosas grandes para cada uno de ustedes. Claro que sí, que han permanecido. Mi hermana Paola, ¿estás por allí? Sí, hermano. Amén. Gracias. ¿Mm? Muy buenas noches. Muchas gracias a todos por la disposición, por estar aquí cada lunes, muy dispuestos en sus corazones, porque esto no es una obligación, esto es un dar de su corazón. Y a todos muchas gracias y nos despedimos en bendición para la gloria de Dios. Bendito Dios y Padre de toda la gloria, te damos gracias, Señor, porque sabemos que estás obrando, Señor, porque sabemos que estamos conociendo esa cruz, Señor, que tú nos diste por medio de tu Hijo, Señor. Gracias por esa obra de la cruz, Señor, porque hemos sido justificados por tu sangre preciosa, Señor. Que cada uno, Señor, sea dispuesto, Señor, cada día a recibir, a conocer más de ti, Señor, a dejar esa vieja naturaleza pecaminosa, Señor, y determinar, Señor, a nacer nuevamente en ti, Señor. Gracias, Padre, porque sé que estás obrando, Señor, a través de cada enseñanza, Señor, en este tiempo, Señor. Gracias, Padre, te doy, porque todo el tiempo eres bueno, Señor, porque tuya es la misericordia y tuya el poder, Señor. Que seas tú derramando gracias sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Todo el tiempo quieres el bien para nosotros, Señor. Y qué mayor entrega que hiciste por nosotros, quedándonos a ese Hijo tuyo. Gracias a todos, Señor, a sus familias. Bendícelos, Señor, en esta semana, Señor, que sea de bendición en su salud, Señor, cuida de sus entradas y sus salidas, Señor, como lo dice en tu palabra, Señor, desde ahora y para siempre tú cuidarás de nosotros. Gracias, Señor, por sus familias, sus hijos, sus hogares y sus empleos y la salud de cada uno de mis compañeros voluntarios, Señor, por las personas que se conectan, Señor, por YouTube, por las redes sociales, Señor, los bendigo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones. Amén, Dios les bendiga.